sin más dilación, damos paso a la primera ponencia. La primera ponencia trata sobre el polo de innovación digital en el sector agroalimentario, que básicamente es la fusión entre el sector productivo y el sector innovador, y que os explicarán con detalle tanto Roberto Lamas como Marcos Álvarez. Roberto Lamas es licenciado en Ciencias Químicas por la USC, con máster en Ingeniería en Procesos Químicos. Tiene un montón de experiencia en el ámbito formativo, industrial y también universitario, y actualmente es gestor de innovación y transferencia en el Campus Terra de la USC. Marcos Álvarez, a mi derecha, es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, responsable de la actividad de investigación e innovación europea en Gradiant, y actualmente está en un montón de asociaciones y alianzas, entre las que se destaca la Alianza Europea para la Innovación en Internet de las Cosas y la Organización Europea de Ciberseguridad. Marcos también forma parte del equipo que desde el 2013 impulsa y dinamiza la actividad del Polo de Innovación, del cual os hablarán a continuación. Pues, muchas gracias y podéis comenzar. ¿Por qué pensamos en lanzar un hub, un polo de innovación en el sector agroalimentario aquí, en Galicia? Porque vemos una oportunidad. Vemos que hay una necesidad, vemos que hay capacidades y que hay voluntades para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuáles son las características principales que vemos en ese hub? Destacar que es un lugar de encuentro, es un lugar para que los distintos actores interesados en toda la cadena de valor se junten y empiecen a trabajar alrededor de ese problema y buscar una solución adaptada. Este hub en el que estamos trabajando tiene un enfoque de abajo arriba. Es un hub que emana del sector. A diferencia de otros polos más tutelados no más tutelados, pero sí muy impulsados por la administración o por la propia industria, estamos hablando de un hub que proviene del ecosistema. Estamos hablando de usuarios finales. Como decía, en todos los órdenes de la vida, no se trata de duplicar cosas que ya existen. Tiene que partir de lo que ya hay para mejorar. Y como indicaba antes, tiene que dar respuestas adaptadas al ecosistema gallego. Es decir, luego hablaremos un poquito más de ello, pero estamos hablando de un ecosistema muy fragmentado, con gran variedad de producciones, entonces tiene que adaptarse a las características de esta región. Por supuesto, tiene que estar adaptado y alineado a toda la política, tanto regional como europea y como nacional. Y lo último que indicamos que tiene que ser un polo ágil. Nos referimos que no tiene que tener una estructura definida. De hecho, la hemos propuesto, pero nos hemos dado cuenta de que este tipo de innovación tiene que ser bajo demanda. Tiene que responder la estructura al fin y no el fin a la estructura. Dicho esto, la filosofía de actuación es muy simple. Se puede resumir en dos focos principales, en dos enfoques. A nivel micro, en contacto con el sector, con los usuarios, para que nos digan cuáles son esas necesidades, en qué podemos ayudarlos. Y a nivel macro, de alguna manera, estar presentes en los lugares donde se gestionan las políticas y las convocatorias que van a afectar a este sector. Cuando hablamos de digitalización, ¿a qué tecnología nos referimos? Es decir, mucha gente todavía piensa que estamos hablando solo de TIC, ¿no? Estamos hablando de Internet de las cosas, de datos que están ahí, que nos están recogiendo, datos que se necesita que se recojan con el mismo formato para que se puedan procesar y extraer un know-how después de aplicarles un procesado. Estamos hablando de sensórica, tanto en producciones vegetales, pues desde control de insumos, agua, pesticidas, fitosanitarios, etcétera, al tema animal. Estamos hablando de tanto condiciones de cría, amoníaco, CO2, temperatura, pero sin olvidarnos también de las variables que afectan a la salud y al bienestar animal, cada vez más en boga y cada vez más exigidos desde la administración. Estamos hablando, por supuesto, de sensores en cualquier tipo de maquinaria, de automatización, de robótica, etcétera, etcétera. Nada, esta slide simplemente lo que ilustra de alguna manera es
que ese potencial es extrapolable a todas las etapas de la cadena de valor, es decir, desde la granja hasta el consumidor, hasta la industria transformadora. Todas las etapas de la cadena de valor se pueden valer de esta digitalización. Por supuesto, indicar o incidir en que allí pongo producir más con menos y mejor. Casi producir con menos y mejor, me refiero. Es muy importante que adaptemos también las producciones a lo que nos pide el mercado, porque luego tenemos excesos, tenemos pérdidas de alimentos, tenemos residuos que también hay que tratar. Es decir, todas las políticas nos llevan a una mayor eficiencia, pero ya no solo desde el punto de vista de la eficiencia y de la competitividad, del coste. Estamos hablando también de una mayor sostenibilidad, estamos hablando de un mayor respeto al medio ambiente, por supuesto de la calidad, de la competitividad, etc. En esta slide lo que vemos es lo que he estado hablando un poquito ahora, que el contexto de partida del Hub propiciaba que naciera esta iniciativa. Es decir, estamos hablando de un sector que está muy alejado, es decir, los proveedores TIC, las soluciones TIC están muy alejadas del sector agro. Cuando hablo del sector agro estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de los campeones, que sí que hay ejemplos muy notables, estoy hablando de los usuarios finales, estoy hablando del ganadero, estoy hablando del agricultor, es decir, que son los que realmente ilustran este sector. Estamos hablando de un sector muy heterogéneo, es decir, producciones muy diversas, pequeñas, distintos cultivos, es decir, no tenemos una tendencia muy definida. ¿Qué propicia eso? Pues que no hay un contexto de mercado favorable, está muy encaminada la producción primaria a un producto sin transformar, sin buscar el valor añadido. Entonces, todo ello deriva en que estos productores lo que tienen es muy pocos recursos para invertir en innovaciones que saben que necesitan. Cuando hablo de recursos, hablo de tiempo y de dinero, básicamente. Entonces, si a esto le sumamos la baja capacitación digital, la baja madurez tecnológica, etcétera, etcétera, pues tenemos un sector que se está perdiendo un gran potencial, que en otros sectores lo están aplicando y están despegando. Aún así, ¿no? A pesar de lo que vemos aquí, el sector está ahí. Es decir, las cifras lo ilustran. Estamos hablando de un sector que tiene un porcentaje muy elevado en el peso del PIB, todavía superior al sector español, creo que ronda el 10%, hablo de memoria. Es un sector que tiene capacidad, es decir, hay centros de conocimiento que pueden dar solución, que pueden dar respuesta a esas necesidades. Estamos hablando de centros de investigación, tanto que dependen de la administración, como la universidad, como centros tecnológicos, etcétera, etcétera. Como decía, la propia administración lo tiene presente y lo tiene reflejado en su estrategia de innovación regional, en la RIS3. No debemos olvidar que es un sector que lo que se desarrolle aquí puede ser extrapolable a otras regiones y a otros sectores en Europa. De hecho, hay varias convocatorias europeas que lo que tratan ahora es de llevar la innovación, pero ya no a nivel genérico, lo que quieren es llevar la innovación al usuario final. Cuando hablo de usuario final, y perdonad que insista, siempre estoy hablando del ganadero, del SAT, de los pequeños. Los grandes tienen músculo suficiente para buscarse soluciones adaptadas a sus necesidades. Decía que a pesar de todo ello, este es un sector resiliente, es un sector que lleva muchos años sufriendo transformaciones una detrás de otra y ahí está. Es decir, es un sector vivo, es un sector que además es receptivo. Nosotros cuando los hemos convocado han respondido y creo que lo que necesitan es soluciones, no sermones. Y lo que decía, perdón, que me pasé, no olvidemos que hay nuevos nichos de negocio que todavía no sabemos que existen. Hay mucha información ahí dispersa que si se toma de la manera adecuada, si se procesa, puede generar nuevos nichos de valor para los emprendedores. No nos olvidemos de valorizar. ¿Por qué nosotros? Bueno, esto me lo voy a pasar, que voy un poco lento.
Simplemente tenemos el expertise necesario, estamos trabajando ya en la materia en distintos ámbitos, en Europa. En concreto, la USC pues, tiene un grupo laborante que está participando en el Service Point de la European Innovation Partnership y Gradia lo mismo, que está participando en la IoT y está liderando varios grupos de trabajo. Lo que decía, es un polo integrador donde están presentes las capacidades y alrededor de ellas se arremolinan todos los stakeholders, todos los participantes del sector, es decir, estamos hablando desde productores a cooperativas, estamos hablando de startups, empresas TIC, todo el mundo tiene cabida en este polo, porque además es necesario. Y el rumbo del polo va a ir hacia donde determinen sus integrantes. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de mejora enorme. Lo que buscamos es, por supuesto, que mejore la integración. ¿Para qué? Para casar la oferta y la demanda. Aquí hay una necesidad perentoria y necesitamos darle una solución. Además, queremos crear un ecosistema de colaboración porque debido a las características del sector realmente no hay masa crítica suficiente para que la innovación surja por sí misma. Entonces, si juntamos a todos los interesados, probablemente consigamos eso. Pretendemos que esto sea autosostenido en el tiempo. Luego veremos y que surja por sí mismo. Luego veremos que debido a la tipología del sector es muy importante la labor de la Administración para de alguna manera incentivar, cuando hablo de incentivar de alguna manera proyectos pilotos para que sirvan de faro para el resto de iniciativas. La coordinación, no me voy a extender más, muy importante, facilitar infraestructuras de experimentación y testeo. De hecho, hablo del campus que lo conozco, pero sé que hay ciertas estructuras que ya están haciendo eso. Es decir, debemos permitir que los centros tecnológicos y las empresas TIC puedan desenvolver o puedan desarrollar, una solución en una escala lo más parecida a donde va a utilizarse. Es decir, es muy importante ese escalado. Formación, aquí sí que tenemos mucho que decir en el campus. Es decir, la gente necesita formarse, necesita saber cómo puede utilizar esas aplicaciones y las aplicaciones tienen que ser muy usables y muy útiles. Los end users no pueden estar jugando con el smartphone, necesitan algo que les dé una solución inmediata. Y decía lo mismo, alinearse con todas las estrategias y políticas europeas y nacionales y no olvidarnos del emprendimiento. Y nada más, ahora sí que Marcos. Pues nada, buenas tardes a todos. Voy a ser rapidito. En 6-7 minutos voy a contar el resto de la historia del polo. Roberto os ha contado un poquitín la razón de ser y yo os voy a contar en qué se traduce eso en la realidad, ¿vale? Básicamente, no, lo veo enfrente, no te preocupes. Bueno, esto es una especie de resumen de la actividad que hemos tenido desde finales del año 16, cuando iniciamos esta iniciativa, que por agruparla en bloques, la primera parte, el último trimestre del año y principios del 17 fue una labor de dar a conocer el polo al sector agroalimentario y al sector TIC gallego, trabajar con ellos de abajo a arriba para selección de ideas y de prioridades, y esa parte más o menos se consiguió con cierto éxito. Dedicamos la primera parte del año 17 también a posicionar este polo en toda la corriente a nivel europeo de apuesta por los hubs de innovación digital y lo conseguimos con relativo éxito poniéndolo al polo de largo en un evento en Kilkenny, en Irlanda, que hubo en junio, en donde, entre otras cosas destacables, el propio comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, pues nos mencionó a la iniciativa gallega como una iniciativa muy a tener en cuenta en el sentido de que nace de abajo arriba y apuesta por una digitalización efectiva del sector, ¿vale? Y después la última parte del año la dedicamos un poquitín a hacer análisis de todas las ideas recogidas durante la primera parte del año y también trabajo entre bastidores para conseguir algún proyectito europeo, recientemente presentado, que ya veremos qué resultados tiene y tal, en el sentido de crear una red de hubs de innovación digital a nivel europeo. Vale, nada, estos son, bueno, prueba fehaciente de que el trabajo existe, ¿no? Que no es mentira.
Con esta transparencia realmente lo que queremos simbolizar es que inicialmente habíamos previsto, lo que ya mencionó Roberto, una estructura más o menos, no rígida, pero formal para organizar el trabajo, pero pronto nos dimos cuenta que era mejor centrarse en hacer que en estructurar, ¿no? Entonces, bueno, es una estructura que queda como muestra de cómo se podría haber organizado el trabajo, pero realmente lo que funcionó fueron acciones como esta, que hubo en Silleda en enero del año pasado, en donde, a pesar del frío, pues 50 personas, porque hacía mucho frío en esa sala, lo podéis ver porque estamos todos con abrigo, estuvimos pues 50 personas en una misma sala trabajando, bueno, con herramientas que la gente del mundo TIC estamos muy acostumbrados, herramientas muy tecnológicas que la gente del mundo TIC estamos muy acostumbrados a utilizar, como son los post-its, ¿vale? Pues todo el mundo pensando ideas, agrupándolas y tal. Fruto de este trabajo en enero, después en la última parte del año pasado hemos hecho el análisis y hemos estructurado esto en varios informes que realmente van a dar la hoja de ruta de futuras actividades del polo. Y como bien decía Roberto, esto es una iniciativa de abajo arriba en donde la gente se ha sumado por convencimiento propio. Ahí veis un poquitín cómo está estructurado la base de gente que forma parte del polo en función de su naturaleza, de su tipo de actividad. Como veis, hay mayoritariamente es gente del sector agro, pero hay mucha representación del sector TIC y sobre todo hay mucho usuario final, que es lo importante, ¿no? Bueno, acciones realizadas, en marcha y previstas. Esto no la voy a detallar con tanto detalle, pero bueno, sí que me voy a centrar en la última parte de la presentación en las próximas acciones, algunas de las cuales ya están en marcha. Pero bueno, para que veáis que el promover y el activar y el impulsar un polo de innovación requiere pues, trabajo en múltiples niveles, ¿no? Tanto a nivel estratégico para centrar un poquitín la actividad que más impacto va a tener en tu sustrato agroalimentario, en el sentido de transferencia de tecnologías digitales, pues la búsqueda de financiación también para soportar todo esto, porque no nos olvidemos, aunque no lo haya dicho explícitamente Roberto, pero es que no hemos recibido... No, el polo no se sustenta en ninguna ayuda recibida, ¿no? Es una cosa que nace de abajo arriba, en donde principalmente la Universidad de Santiago y Gradiant inicialmente hemos puesto horas y recursos de nuestro bolsillo simplemente para generar una dinámica virtuosa, ¿no? De colaboración dentro del sector TIC y agroalimentario de Galicia y que cuesta sostenerla, ¿no? Pero bueno, a veces la falta de recursos se suple con buena voluntad, pero bueno, hasta cierto punto. Pero bueno, con todas las dificultades, todo ese volumen de actividad la hemos conseguido situar al polo con visibilidad, al Hub de Innovación de Galicia con visibilidad a nivel europeo, se nos tiene en cuenta no solo dentro de Galicia y dentro de España, sino también en Bruselas como una iniciativa muy prometedora y tenemos planes ambiciosos para desarrollar en el año 18, ahora os detallaré algunos. Estos son cosas que también están pasando en paralelo, ¿verdad? A medida que vamos trabajando. O sea, esto no significa que haya que cambiar la manera de colaborar que existe ya previamente, ¿no? Pues existen los grupos operativos financiados con FEABDER, existen otras convocatorias en donde parte de las ideas y las prioridades que se van detectando en los grupos nuestros internos de trabajo, pues quedan plasmadas en proyectos igual que quedaban antes de que hubiéramos iniciado esta iniciativa. Esto realmente es una manera de sumar esfuerzos, ¿no? Lo que pasa que cuando trabajas con una hoja de ruta que tú has definido con el trabajo conjunto de todos los actores, bueno, los resultados como que suman más en la misma dirección, ¿no? Vale, y los próximos pasos, brevemente, para que sepáis más o menos a qué estamos dedicando. Próximamente, en un futuro cercano, sin poner fecha, porque te queda por decidirla, pero bueno, sí que compartiremos los resultados de ese primer análisis que hemos hecho durante el año 17 de tanto un diagnóstico inicial de cómo es el estado actual del progreso de la digitalización en la operativa agroalimentaria en Galicia, que hemos hecho en base a inputs que hemos recibido del sector y también estudio propio, ¿vale? Y también la presentación de un mapa de capacidades en materia de digitalización en el sentido de poner en valor e identificar quiénes son los actores que realmente pueden ayudar más a nuestro propio sector agroalimentario a avanzar en esta corriente internacional de digitalización del sector agroalimentario. Por otra parte, el polo también pretende ser un punto de encuentro, como hub, la palabra hub en inglés significa realmente un conector, ¿no? Pues seguir actuando ese conector donde haya gente que venga con demandas de innovación de materia digital y haya oferentes de esa materia de innovación digital para realmente resolver problemas reales y en el corto o medio plazo.
Y también, bueno, de nuevo, seguir trabajando con nuevos talleres de trabajo, con seguramente algunos sectorizados, pues o en lácteo o en horticultura, por ejemplo, como es el caso aquí, etcétera. Y después no perder el ojo de la dimensión tanto de convocatorias, digamos, autonómicas o nacionales que existan, como también de visibilidad europea a través de participación en proyectos de dimensión internacional, como los de Horizonte 2020 que os mencionaba antes, ¿vale? Que esas son cosas que están sucediendo en marcha, o sea, en paralelo, y es un trabajo que queremos seguir manteniendo. Y creo que con esto he cumplido mi promesa de hacerlo en 7 minutos, así que tener los datos de contacto de Roberto y míos, y para cualquier pregunta, creo que tenemos 5 minutos ahora, ¿verdad? Pues nos las hacéis y estaremos encantados de responderlas. Gracias.